Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el marketing digital para el sector industrial. Hoy hablaremos de autoridad SEO, link building y cómo construir reputación online en sectores donde conseguir un enlace no es tan fácil como en sectores como moda o lifestyle. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis. Hola, muy buenas. Te contamos cómo generar enlaces de verdad, sin atajos y con impacto real en tu posicionamiento. Sí, señor. Tú sabes que yo no he sido nunca un gran link builder, ni un aficionado al link building. Lo he usado, por supuesto, pero ahora vamos a tener, yo creo que un episodio en cuanto menos polémico en el cual tú y yo vamos a discutir. Seguramente, porque yo sí que creo muchísimo en el link building. También creo en que cada día es más y más complicado conseguir enlaces de calidad y seguramente vamos a tener alguna que otra trifulca revolcándonos por el barro, y creo que además eso es muy positivo, tanto para nuestra audiencia como para nuestros clientes. Seguro que sí. Y si el barro está fresquito, que hace calor, pues oye, pues tanto mejor, ¿no? Sí, y si nuestros oyentes en algún momento sufren algún tipo de ruido, etcétera, es porque estamos ya a las puertísimas de un merecido descanso y pues aquí a mí me tenéis en una punta de España. Sí, bueno, claro, es que siempre estamos uno en una punta de España y otro en la otra, pero hoy hay movilidad. Estoy en la otra punta de España, pero en una zona muy rural con una conexión a internet que deja un poco que desear, pero bueno. Bueno, y rodeado de naturaleza y poniéndonos los dientes largos y luego quieres que te dé la razón con el link building. Esto no puede ser, lo siento. Eso sí, porque es que claro, esto es un refugio, lo que llamamos un refugio climático, como es Asturias, fresquito, cuando media España está sufriendo grandes calores y aquí pues nos salvamos. Pero mira, esto tiene mucha relación precisamente con el tema que nos ocupa en este episodio, porque al final hay que crear un ecosistema, ¿vale? En torno a nuestra web, en torno a nuestro posicionamiento y a nuestro SEO, compuesto en gran medida de todas aquellas fuentes, aquellas webs de terceros, grupos, etcétera, que hablen de nuestra empresa y hablen de nuestro negocio para conseguir tener esa autoridad a ojos de todo el mundo, tanto de los buscadores como de hoy por hoy las inteligencias artificiales, etcétera. Tenemos que crear esos enlaces, esas citaciones y esas menciones de autoridad, ¿verdad? Sí, al final lo que el SEO o el nuevo SEO, si queremos llamarlo así, porque quien le llama LLMO, Geo, en fin, cada uno está acuñando los términos que buenamente pueda también para dotarse al fin y al cabo de eso, de esa autoridad con respecto a un tema. Y el nuevo SEO, por así decirlo, lo que está premiando es la relevancia semántica, la claridad y la confianza, que eso lo que hace es que aparezcamos no solamente en los resultados de los buscadores tradicionales como Google o como Bing, sino que también aparezcamos en los resultados de inteligencia artificial. Aunque bueno, ya sí que hicimos un episodio sobre inteligencia artificial, no será el último, y a partir de ahora pues prácticamente esto va a ser una tónica que va a aparecer en todos, porque al final lo que buscamos con el link building, con las menciones, con el contenido, tú lo acabas de decir, es autoridad. El que tiene autoridad con respecto a un tema es el que destaca, el que se lleva, el que arrima el ascua a su sardina. ¿No, Xavi? Sí. Mira, no sé quién era, no recuerdo quién fue la frase de que hablen de uno que sea mal. En este caso no. Porque existe el contexto. Existe un texto y tanto cualquier crawler, cualquier motor de búsqueda, etcétera, va a saber si el contexto en el cual están mencionando nuestra empresa es bueno o malo, y tenemos que buscar siempre que esa mención sea como mínimo
aséptica y si no, buena. Cuando digo aséptica me refiero a informacional, etcétera, y si no, mucho mejor si es una mención positiva, con palabras que estén cerca de nuestro enlace, que tengan un carácter positivo sobre nuestra empresa y no negativas. Así que podríamos desdeñar esa frase de que hablen de uno aunque sea mal. Pero lo importante es que hablen de uno y eso sí que es muy importante. Y como tú decías ahora mismo, Alberto, hay que dotar a las diferentes herramientas de esos signos de autoridad. Y a lo largo de este episodio yo creo que vamos a aportar alguna que otra información de valor, como por ejemplo a la hora de que nos enlacen, no basta un simple enlace. No basta simplemente con que nos enlacen, sino que tiene que tener algunas características técnicas como, bueno, está el rel nofollow, está el sponsored, está el UGC, etiquetas que pueden colocar aquellas fuentes que nos enlacen, que pueden hacer saltar por los aires, por ejemplo, si nos han solicitado algún tipo de pago por un enlace, si hemos comprado algún tipo de enlace, si nos colocan alguna de estas anotaciones junto a nuestro enlace, un sponsored, UGC, nofollow, etcétera, va a perder mucho valor ese enlace. De todas estas cosas es de las que vamos a hablar. Pero si te parece, Alberto, tú que eres más escéptico, o no escéptico, sí. Pero bueno, sí, que tienes una visión, que nos entendemos, que tienes una visión un poco más ligera de la importancia de los enlaces. Coméntanos un poco cómo lo ves desde tu perspectiva respecto a todos esas variables que tiene, por ejemplo, un algoritmo como el algoritmo de Google, que tiene muchas variables. ¿Dónde colocarías tú la importancia de esos enlaces, de esas citaciones? A ver, hablamos de dos cosas diferentes. Hablamos de enlaces y hablamos de citaciones. El enlace, al fin y al cabo, es cuando tú estás en un blog, en un foro o estás en un medio de comunicación X, donde tú ves que hay un enlace donde haces clic y vas a tu artículo o a tu sitio. Estamos ahí hablando de enlace. Obviamente, el enlace ya conlleva una citación de por medio. Esto estaba muy bien. A ver, ¿quién no ha usado enlaces para intentar subir la autoridad del dominio? Yo sé que hay quien no, quien es totalmente escéptico y que no lo usa y que se centra básicamente en los contenidos. Y que gracias a buenos contenidos obtendrás buenos enlaces. Sí, buenos enlaces. Sucede. A mí me ha pasado hacer buen contenido y encontrarme con contenido, entre comillas, robado o fusilado, pero que se han llevado hasta el enlace. Se han llevado hasta un enlace hacia mi página. Eso es un link building del bueno, porque me lo coge una compañía que hace algo similar a lo mío, con lo cual está en el mismo sector y me manda una señal. ¿Es importante? Sí. Ahora, yo también te digo que he conseguido subir páginas sin enlace, solamente a base de contenidos. Ahora, en el otro término, en el otro punto de vista, el tema de las citaciones, pues la citación, por aterrizar términos, ¿no? Porque aquí el que nos escucha ha escuchado todos los términos que tú has hablado de UGC, nofollow, etcétera, y vamos a intentar, pues que... O no, aterrizar. O no, a lo mejor no, Bueno, pues tú permíteme que lo aterrice. Como siempre hacemos. Sí. La mención, pues por ejemplo, tú estás en redes sociales y te mencionan o estás en una página o en un diario donde hablan de tu empresa. Bueno, eso es una citación, eso es una mención que Google ya las va teniendo en cuenta, pero las inteligencias, los motores de inteligencia los han tenido mucho más en cuenta. Ten en cuenta que la reputación de una gran empresa, vamos a poner a alguien que no le haga falta publicidad, como puede ser, yo qué sé, Apple, no le hace falta un enlace, ¿no? Ni hace falta que le hagamos publicidad. Pero si... ¿Me dejas que te diga una cosa precisamente al hilo de Apple? Sí, una anécdota al hilo de Apple. ¿Vale? Claro. Que los que estamos metidos en temas audiovisuales, etcétera, siempre nos ha llamado mucho la atención. Habrás visto muchísimas películas donde el protagonista o cualquiera de los actores abre un portátil y es un Apple. Y tiene la manzanita en primer plano, es un MacBook con su manzanita en primer plano, etcétera.
Apple nunca, hasta donde yo sé, nunca ha pagado por un product placement, esto se llama product placement, en una película, Sí. en una producción. Nunca. Correcto. Y es más, también te habrás dado cuenta que en ciertas películas el logotipo lo tapan con una etiqueta redonda, como si no se supiera lo que es. El rebote que tú no me pagas, pero bueno, pero voy a usar tu producto. Bueno. Y todos sabemos que es un Apple. Es decir, es un efecto Streisand de manual. Es decir, al final quiero tapar que no se vea que es Apple, pero absolutamente todo el mundo en su acervo y en su cabeza lo que está viendo es el logotipo de Apple, que está viendo que es un Apple. Eso es. Entonces, ahí tenemos el tema de por qué estábamos hablando. Ya se me ha ido la pinza. Me has metido el efecto Streisand y a mí se me ha ido. Total. No pasa nada. Por Apple, por poner el ejemplo de Apple, como una empresa que aporta valor y que mucha gente habla de ella sin necesidad de que tenga que pasar por la compra de enlaces, etcétera. Efectivamente, pero quiero decir que venía al hilo de que no todos somos Apple. Entonces tenemos luego las pequeñas empresas a las cuales nosotros trabajamos, ya no pequeñas solamente por tamaño, sino a lo mejor por público objetivo. Una empresa del sector industrial, una industria no puede tener nunca el mismo aforo o la misma capacidad de atracción de público como pudiese tener Apple, como puede tener, Microsoft. Estamos hablando de ligas diferentes y tienen que construirse su autoridad. A eso venía. Tienen que construirse su propia autoridad, tienen que construirse su propia reputación y para eso hay que hacer branding. Para eso hay que hacer trabajo que permita, y posiblemente ya de forma natural, que la gente te mencione. ¿Cómo? Pues trabajando en las redes sociales. Redes sociales, como ya hablamos hace unos cuantos episodios con el amigo Eduardo, que nos comentaba que cada red social tiene su público y en el público industrial, teniendo público industrial, producto sanitario, pues nos vamos a redes como por ejemplo LinkedIn. De ahí la importancia de trabajar en las redes sociales desde ese punto de vista, de conseguir esa autoridad, no de conseguir público, no de clientes, no de conseguir pedidos, porque eso ya lo intuimos, lo sabemos, es muy difícil, pero Eduardo como experto en la materia, ya nos lo vino a aterrizar, a decir, oye, el objetivo de aquí es hacer marca, es tener ese valor de entidad que se asocie empresa X a servicio tal, con lo cual ahí tanto Google como ahora los diferentes LLMs, pues van a tener a bien mostrarnos en sus resultados de búsqueda. Y luego, fíjate, aquí me estaba leyendo yo ahora mismo un estudio que ha hecho una consultora bastante importante, es una empresa importante que trabaja a nivel de la Bolsa de Nueva York, tiene pues, más de 1.000 empleados, como es SimilarWeb. Estaba buscando el informe de SimilarWeb, donde nos hablaba de un valor. Si quieres, vamos a ir aterrizando mientras el tema de las etiquetas estas que tú habías dicho. ¿Qué quiere decir? Sí. Es una etiqueta. Coméntalo tú. Así. Lo comento yo sin problema mientras yo busco el informe. Haces ese research del informe. Eso es. Claro, cuando a nosotros, o bien, a ver, aquí el trabajo de los SEOs también es importante y los SEOs normalmente buscamos aquellas páginas que puedan tener ya una cierta autoridad, son dominios que tienen pues ya un tiempo en el mercado, cuantos más años mejor, porque son bien vistos por Google, porque ya ellos también, esos dominios, ya cuentan también con otros enlaces entrantes que les dan esa autoridad y se convierten en publicaciones, en blogs, en revistas online, en otro tipo de páginas que ya a ojos de Google y a ojos de los buscadores ya tienen una cierta autoridad. Nosotros intentamos, mediante bien sean posts de invitado, por ejemplo, o en foros, o donde podamos colocar un enlace hacia la web de nuestro cliente. ¿Vale? Ese es un trabajo que normalmente los SEOs solemos hacer y solemos pues realizar de forma regular. De cara a nuestros amigos oyentes que quieran hacer este tipo de tarea,
de buscar enlaces para su página web, porque como todo, es decir, al final, el responsable de una página web, el responsable de un negocio, no debe jugárselo todo al trabajo que hagan. Siempre que pueda, pues es necesario que ponga esos enlaces en todas aquellas páginas, en todos aquellos soportes en los que lo pueda dejar. Pero todos estos enlaces, desde unos años hacia aquí, vienen etiquetados. Al principio esos enlaces solamente tenían 2 etiquetas, o bien la ausencia de etiqueta, y eso significaba que era un enlace natural y era un enlace que cualquier araña, entre comillas, que es este programita que se encarga de entrar por las diferentes páginas y rastreando todos los enlaces que encuentra, la ausencia de ninguna etiqueta y simplemente el enlace hacía que la araña llegase a ese enlace y saltase a esa web, y una vez que llegaba a esa web, pues siguiese también haciendo lo propio en la web de destino a la cual había llegado esa araña. Esa ausencia era lo que nosotros denominamos dofollow, un enlace dofollow, que es, oye, sigue este enlace porque me interesa que lo sigas porque es una página interesante. Si nosotros, por el contrario, en nuestra página web queríamos poner un enlace hacia una página que no queríamos que esa araña siguiese, le poníamos el atributo nofollow, y con ese atributo nofollow le decíamos: no sigas este enlace porque, oye, este enlace es, entre comillas, basura, no es de interés, etcétera, con lo cual no te vayas de mi web a través de este enlace, quédate en mi web y no tengas en cuenta este enlace. Y le ponía ese nofollow. De unos años para aquí, ese nofollow ha variado también a otras tipologías de etiquetado, como es sponsored, que lo que le está diciendo es: este enlace está patrocinado, es decir, me han pagado para que ponga este enlace, con lo cual, si a mí me pagan para que hable de alguien, hombre, seguramente no voy a ser objetivo, voy a ser subjetivo, y por tanto, mi opinión sobre alguien que me está pagando para que hable de él, pues no es del todo clara. Está sesgada, tiene cierto sesgo, claro. No quiere decir que no sea real, pero simplemente el hecho de que haya una transacción pecuniaria, ¿vale? Y permitiendo el palabro, ¿vale? Ya sabéis que me gusta meter palabras. Pero el hecho de que haya una transacción económica por medio, pues ya hace que, quieras o no, esa opinión esté sesgada. Ese sería el sponsored. Si nos encontramos con un rel igual, comillas, sponsored, pues ese enlace ya tiene menos valor para estas arañas y por tanto para Google. Y luego tenemos el UGC. Perdona, hago un paréntesis. Aquellos que no seáis técnicos, que no seáis SEOs, no os preocupéis, de eso nos encargamos nosotros. Simplemente quedaros con el concepto de que existen diferentes formas de montar un enlace. Pero bueno, sí, pero es importante. Pero déjame... Sí, pero déjame que aporte valor aquí, como me gusta aportar valor, ¿vale? Eso normalmente lo hacemos los SEOs, pero vosotros lo podéis hacer. Simplemente tenéis que, cuando veáis en una página web un enlace hacia vuestra página web, lo seleccionáis con el botón derecho del ratón, lo seleccionáis, y una vez que tenéis seleccionado el enlace, le hacéis clic encima con el botón. Había dicho el botón derecho, quería decir, seleccionamos con el botón izquierdo, perdón, el texto, y apretamos el botón derecho de nuestro ratón y nos aparecerá inspeccionar elemento. Clicamos en inspeccionar elemento y nos va a aparecer el contexto de código en el cual está puesto nuestro enlace, y ahí podremos ver esas etiquetas. Si pone rel nofollow, si pone rel sponsored, si pone rel UGC, y este rel UGC es la etiqueta que suele haber, por ejemplo, en foros y en este tipo de plataformas, que significa User Generated Content. Significa que es un contenido que ha generado un usuario, es decir, que no lo está poniendo el responsable de la web, sino que es un espacio abierto a la participación y que, pues oye, de la misma manera que cualquiera puede ir y escribir un comentario, cualquiera puede ir y poner un enlace, con lo cual también disminuye su autoridad. Básicamente tenemos estas 3 etiquetas. No siempre, fíjate, la que se ha liado últimamente con contenidos generados por usuarios en ciertas plataformas han supuesto un revulsivo para muchas páginas web a nivel positivo.
Sí, claro, pero ahí entramos en volumen. Claro, porque lo que hacen estas etiquetas, por ejemplo, Sponsored, UGC, es lo que digo, rebajan la calidad de ese enlace, ¿vale? Rebajan esa calidad, pero por supuesto no borran de un plumazo el valor que aportan. ¿Qué pasa? Que si nosotros, por ejemplo, colocamos un enlace, y aquí hay una progresión geométrica en el número de enlaces necesarios, si nosotros colocamos un enlace que es totalmente follow, no lleva ninguna etiqueta, ni no follow, ni UGC, ni ninguna de estas etiquetas, es un enlace limpio, tiene, voy a hacer un símil, tiene una potencia de 100, por decirte algo. Mientras que si es UGC o Sponsored o UGC o Sponsored, a lo mejor nos lo rebajaría a 50 o a 40 y no follow nos lo dejaría en 5. Con lo cual, si tenemos cientos de enlaces UGC, ¿vale? Pues nos van a aportar a lo mejor el mismo valor que 2 o 3 que no tuviesen esas etiquetas. Simplemente para que quien quiera o quien todavía esté aguantando esta turra que estoy metiendo, que todavía aguante y tenga claro y clarifique en su mente cómo funciona este esquema de enlaces. Correctísimo. Ahora, hagamos una puntualización, porque el que viene de fuera ve esto y dice, vale, pues todos tienen que ser follow, ¿no? Pues hablemos del perfil de enlaces. Ahí estamos, ahí hablamos del perfil de enlaces. Desde partiendo del principio que los enlaces deben de ser, en la mayoría de lo deseable, naturales, pues quiere decir que de todo tiene que haber en la viña del Señor. Es decir, si yo tengo una página la cual tiene un contenido muy bueno y la cual sus ciertas páginas comienzan a hacerse eco de dicho contenido, a poner enlaces hacia la nuestra, pues habrá de todo. Habrá disparidad en las etiquetas que tú has mencionado, habrá disparidad en otro aspecto que no hemos mencionado todavía, que es el anchor text, que es el texto que se pica cuando tú haces clic para ir a la página de destino. Pues unas veces pone haz clic aquí, otras veces pones la mejor agencia de SEO para industrias. Entonces pone industria web, pinchas, ¿vale? Le damos las gracias a quien ha puesto eso, etcétera. Efectivamente. Con lo cual, ese es el otro aspecto que también es importante, que nos hace ver en su globalidad, ya que ha salido el tema por el tema del perfil de enlaces, que entro yo ahí a cuchillo. Efectivamente, y es muy importante, y tú lo has mencionado y lo has clarificado muy bien, es muy importante ese anchor text. Ese anchor text es al final también lo que cuando ponemos el enlace, la forma más natural es que pongan nuestra URL. Nuestra URL o el nombre de la empresa. Esa es la forma más natural, es la que suele utilizar todo el mundo, sí. Porque pone, vas a tener más información en www.industria-web.es, por ejemplo, ¿vale? Sin las 3 W, da igual. Al final es el nombre del dominio, que normalmente, si nuestro nombre de dominio es el nombre de nuestra marca, pues miel sobre hojuelas, que suelen decir, porque, claro, entonces estamos matando 2 pájaros de un tiro. Siempre que nos mencionen el dominio van a mencionar a la marca, con lo cual tenemos ahí pues bastante potencia a nivel de branding. Pero luego nos pueden poner, pues como decía Alberto, el pincha aquí, más información aquí, más información, etcétera. Que claro, por ejemplo, anchor text, es decir, frases que enlazan con nuestra web como pincha aquí, más información, etcétera, no tienen, digamos, tanto valor a nivel de términos, digamos, de términos relacionados o de amplitud semántica como puede tener si nos mencionan, como decía Alberto antes, como la mejor agencia de SEO para industria. ¿De acuerdo? Pues, ahí está dando mucha información, mucha potencia a esos términos que van a ser aquellos por los cuales posiblemente Google vaya a darnos un plus de posicionamiento en las búsquedas. Sí, al final todos van a buscar lo mismo. Tanto Google como los LLM lo que van a hacer es buscar aquellas fuentes de credibilidad, que tengan una buena reputación. Y si alguien habla de ti y habla bien, pues al final
importa en estos motores, importa muchísimo más que en Google, lo que otros dicen de ti. Entonces, tanto los enlaces como en mayor medida o en igual medida, da igual, al final son menciones también, las citaciones o las menciones van a proporcionarnos ese plus, que es lo que estaba antes buscando, que no lo encontraba y lo tengo aquí. SimilarWeb, que es una empresa de reputación, vamos, más que sobrada, habla que en un año, desde que Google ha sacado el módulo de iOverview, el módulo este que nos aparece arriba, los resultados de búsqueda de inteligencia artificial en el buscador de Google, el porcentaje de búsqueda sin clic ha pasado de un 56 a un 69%. Es decir, búsqueda sin clic. ¿Qué quiere decir? Que el usuario, sin hacer clic, ya ha obtenido respuesta a aquello que ya estaba buscando. Esto que ahora vamos, esa es la de cal, vamos a la de arena. Bueno, nunca sé si la de cal es la buena, la de arena da lo mismo. No lo sé. Yo tampoco. Pregunta interesante. Haremos un research. Vale. Pues la de cal la tenemos por ahí, la de arena viene en tanto en cuanto ese tráfico no estaba orientado a conversión, estaba orientado a dar información. La conversión viene después. De hecho, nosotros lo hemos notado prácticamente en la mayoría de nuestros clientes, voy a decir en la totalidad, pero quizás es muy extremo, pero en la gran mayoría de nuestros clientes, el bajar el volumen de búsquedas y subir el ratio de conversión, puesto que tantos formularios enviados dividido por el número de visitas, si cae el número de visitas y se mantiene o simplemente sube ligeramente el número de conversiones, nos aumenta el CTR, nos aumenta el factor de conversión de nuestro sitio web. Y al final los clientes, al final lo que no buscan son visitas, lo que buscan es clientes que les llamen a la puerta y les pidan sus servicios. Una puntualización es simplemente porque como nos pasamos aquí hablando tanto tiempo y empezamos a mencionar conceptos, etcétera, lo que nos aumenta es el CR, el conversion rate, cuando tenemos ese fenómeno de que nos bajan las visitas, pero se mantienen o aumentan los leads obtenidos, las conversiones, ya sean ventas, etcétera, lo que aumenta es el conversion rate, el CR, no el CTR, que es pero que es normal porque al final estamos hablando de conceptos y vamos no patinando, pero vamos bordeando diferentes conceptos, ¿vale? Y simplemente para clarificarlo, porque alguno habrá por ahí, seguro que siempre lo hay, que dice, ha dicho esto, ha dicho lo otro. No, vamos a clarificarlo y ya está. Te lo agradezco porque efectivamente yo me dejo llevar y digo el CTR interno y me quedo más ancho que largo. Porque es muy similar, solo que uno es en un nivel del funnel, ¿vale? En un nivel y el otro es un poco más abajo, ya está, simplemente. Pues, pero efectivamente lo que estás diciendo es muy importante, esto que se desprende de este estudio de SimilarWeb, porque es un cambio de 13 puntos, ¿eh? Es un cambio de 13 puntos, lo cual nos está diciendo no es trivial. Claro, que cada vez, y por ahí hay quien dice aquello de Google nos roba, ¿no? Google nos roba porque nos roba la información, la muestran ellos y nos roban clics. Claro, y conforme Google va trabajando y va mejorando esta experiencia de usuario, nuestras webs reciben menos tráfico, pero lo que tenemos que conseguir es que ese tráfico sea de calidad. Y la calidad, ¿dónde podemos notar esa calidad? Pues en esos datos que estábamos viendo ahora, ese conversion rate, ese CTR, etcétera. A mayor calidad, esos datos van a ser mucho mejores. Y el tráfico por tráfico no es bueno. Todo el tráfico que nos llegue que no sea de calidad, lo que hace es sobrecargarnos servidor, meternos ruido en las métricas, etcétera. Con lo cual tenemos que ser muy selectivos con qué tráfico queremos traer a nuestra web. Eso. Y luego, en el otro lado de la balanza, la web que no recibe tráfico tiene el otro problema. Claro, si nadie no tiene visita, señales no tiene Google no recibe señales y no es posicionada. Y volvemos, y permíteme una pequeña puntualización. Sí. ¿Os dais cuenta?
el primer punto es obtener reputación, obtener autoridad. Estamos hablando de enlaces, estamos hablando de menciones, ya tenemos autoridad. A continuación, esa autoridad dice, es que no nos sirve si no nos hacen clics. No, perdona, está recibiendo el impacto porque Google está mostrando, tanto Google como los LLM están mostrando las fuentes en las cuales se basan para darte esa información. Ya tenemos un punto. Y ahora me lo llevo yo a mi terreno. Estábamos hablando de una compañía que es SimilarWeb, ¿verdad que sí? Sí, estamos haciendo una mención. ¿Hemos comprado algo? No. ¿Le hemos dado una mención? Sí. ¿Una citación? Sí. ¿Un enlace? Pues igual podemos citar ese enlace en el artículo. Esto lo discutiremos después, si le ponemos enlace o no. Pero tú imagínate, le ponemos enlace. Sí. ¿A raíz de qué ha conseguido este valor? Porque es un buen valor. Del informe que tú has leído. Efectivamente, aquí estamos hablando de contenidos. De contenidos. Con lo cual, volvemos a mi terreno. El contenido es el puñetero rey. Ojo, sin irnos... A ver, estamos llevándolo un poco al extremo, ¿vale? Sí, Esto ya es un tira y afloja. Estamos con la caipiriña por medio y más relajados. Pero sirva esto como un poco de reflexión a la importancia de trabajar contenido, aunque sepamos a priori que ese contenido y que ese enlace, ojo, ¿ves? Y que ese enlace y esa citación, ese trabajo en redes sociales, ese trabajo de link building, de estimular ese hecho de que te mencionen, de que te enlacen, no va directamente a repercutir a corto plazo en los ingresos de la compañía, ¿no? O en la conversión o en la captación de clientes. Es algo que llamamos estrategia. Y la estrategia nunca es a corto. La estrategia siempre es a largo. Y de estrategia, permíteme esta cuña, este hype, hablaremos de estrategia a la vuelta del verano con alguien, agarraos los pantalones. Pero bueno, hasta aquí puedo leer, como decían en el 1, 2, 3. Vale, mira, estabas hablando ahora precisamente de que este contenido como rey, y esto es algo que ha repetido en innumerables ocasiones Google. El contenido es el rey, correcto. Y por eso vuelvo a sacar la bandera que siempre enarbolo, que es la de la creatividad. Seamos creativos, seamos originales, y generemos contenido que realmente pueda ser compartido, que no sea para nosotros solos. En el mundo empresarial, en el mundo corporativo funcionan muy bien, por ejemplo, informes sectoriales, todo este tipo, y pongo ese ejemplo de informes sectoriales, por ejemplo, porque es muy fácil que un informe sectorial, que una empresa industrial, por ejemplo, haga un informe sobre el estado, se denomina muchas veces el state of the art, ¿no? ¿Cómo está el sector en 2025? Supongamos, de matriceros. Estoy hablando por hablar, ¿eh? Me has leído la mente. Estaba pensando en el sector de la matricería, te lo prometo. El sector de la matricería en 2025 por ejemplo, en Salamanca o en Valencia o en Asturias, ¿vale? Eso es un contenido que puedes elaborar porque cuentas con contactos en el sector, cuentas con suficiente información como para elaborar un informe como ese, y ese es un informe que rápidamente puede aparecer reproducido en medios de comunicación, en páginas de tu mismo sector, y ahí entramos en el concepto de la afinidad sectorial, la afinidad temática de esas otras webs, y genera esto que acabamos de ver ahora con el caso de SimilarWeb que acaba de hacer Alberto. Pero hay que ser creativo, es decir, tenemos que ser creativos y buscar la excusa. Y en alguna ocasión creo que habíamos hablado, yo que me he dedicado a temas de prensa durante mucho tiempo, hay que venderle el contenido a los medios de comunicación. Y cuando hablo de medios de comunicación pueden ser tanto medios de comunicación generalistas como sectoriales. Y hay que vendérselo, hay que darle carnaza interesante para que ellos reproduzcan esos contenidos que hemos generado, nos citen, nos enlacen, etcétera, y consigamos con creatividad y con mucho menos de lo que cuesta un buen enlace tener nuestros contenidos en esas plataformas.
que estamos hablando de economía, efectivamente, y es algo que cuesta mucho ver en ciertas empresas y en ciertos sectores. Yo que he tenido la fortuna de conocer diferentes ámbitos empresariales, pues desde empresas que se dedican a temas de consumo, voy a hacer una puntualización, hablo de profesores dentro de varios diferentes másters, porque quieras que no, el máster te da una visión de cómo piensa el profesional de ese sector, que trabaja, que tiene su labor, tiene su día a día en una compañía y que por las tardes pues se pone los zapatos de tacón y te da su visión de esa industria. Te ves que hay empresas que apuestan muy seriamente por el marketing digital, por el marketing y por la creatividad que tú le has dado donde está. ¿Por qué no? Porque yo no soy aunque sea una pequeña empresa de 20 trabajadores, ¿por qué no invertir y me dedico en hacer rematches? ¿Por qué no hago un estudio sobre los rematches? Yo sé de rematches más que nadie, ¿verdad? ¿Cómo han cambiado los rematches a lo largo de la historia? Y eso es un por ejemplo, puede ser muy valioso. Por ejemplo, ya tenemos algo. Han variado los materiales, han variado los procesos de fabricación, han variado las necesidades del cliente final a nivel de ajuste, ahora ya medimos cuántos newtons hacen falta para separarlos, porque dependiendo de la aplicación del remache. Yo es que fabrico remaches pues para el chino, perdón, o yo es que fabrico remaches para trajes de astronauta. No es lo mismo, ¿verdad? No tenemos los mismos requisitos siendo un remache. Y ya te digo que los astronautas usan velcro. Pero, ¿cómo han ayudado los remaches al desarrollo de la industria aeroespacial? Por ejemplo, ya tenemos otro tip. Ese contenido... Es que tenemos infinitas temáticas para tratar un mismo tema con creatividad. Eso es. Y eso, trasládalo a tu web y automáticamente vas a tener enlaces y menciones. Y si encima te esfuerzas en hacer que se vea, públicalo en LinkedIn, menciona, etiqueta adecuadamente con los hashtags que tocan. Usemos todo lo que tengamos a nuestro alrededor pues para generar, fíjate, ese enlace, para conseguir ese enlace, que es importante para conseguir esa mención, para que hablen de ti, para que al final, cuando alguien busque empresa que fabrica remaches, pues tanto Google como también los motores de búsqueda de inteligencia artificial, los LLMs, oye, pues aparezca tu empresa ahí arriba diciendo que los remaches son importantes por no sé qué, por no sé cuántos, y ahí tienes tu marca impresa ahí arriba, generando ese impacto, y que, quieras que no, si lo haces bien, igual te llevas algún clic de alguien que esté buscando esa información y que luego pueda necesitar comprar 2 millones de enlaces, eso te digo yo, de remaches, no de enlaces. ¿En qué estaría pensando? ¿En qué estaríamos pensando? Bueno, de todas maneras, durante estos casi 40 minutos que llevamos hablando de link building, autoridad, etcétera, hemos tocado hemos sobrevolado el 20% para todo lo que da esta temática. Yo creo que es mejor emplazarnos a un siguiente episodio donde sigamos profundizando en el tema de las citaciones, de la autoridad, del link building, etcétera. Pero para cerrar este episodio, me gustaría que aportásemos un par o tres de ideas resumen o complementarias a todo esto que hemos hablado. Voy a dar alguna, si te parece, empiezo yo y cierras tú, Alberto, con tus ideas resumen o ideas complementarias. Una, cuando hablamos de enlaces, muchas veces los clientes nos preguntan, ¿y cuáles son los enlaces buenos? ¿Qué es un enlace bueno? Mira, yo siempre digo una cosa, el mejor enlace es el que además aporta tráfico. Es decir, claro, si tú pones un enlace en algún sitio y tú ves que en tu Google Analytics, en la herramienta que utilices para seguimiento, tú ves que a partir de que has puesto ese enlace, me da igual, aunque solo sea una o dos visitas, una visita que te venga desde ahí, significa que aquello, si cogemos la máxima del CTR,
de un 1%, de 1 de cada 100 hacen clic, o incluso menos de 1 de cada 100 hacen clic en un enlace, lo que te está diciendo es que tu marca, tu enlace se está viendo. Si no recibes ninguna visita desde ese enlace que pusiste pensando en clave de SEO, bueno, seguramente ese enlace sigue haciendo su trabajo a nivel de SEO, pero por supuesto que si te aporta, aunque solo sea una sola visita, significa que ese enlace tiene visibilidad y por tanto para tu SEO es muy bueno. Cuidado, sobre todo si recibes esa visita desde ese enlace que has puesto y además ese enlace que has puesto no va asociado a ninguna de esas etiquetas de las cuales hablábamos antes como nofollow, sponsored, UGC. Es un consejo, digamos, o similar que os dejo aquí como resumen de esta primera parte, de este primer 20% en el que hablamos de enlazado, de citaciones y de autoridad. Bueno, pues yo lo que diré es que no nos obsesionemos con volvernos locos con enlaces, con conseguir enlaces, con comprar enlaces, y que nos centremos en aportar valor. Al final, a través del contenido, al final el resultado va a ser el deseado, va a ser que te van a enlazar, que te van a mencionar, que vas a recibir tráfico y que vas a estar siempre arriba. ¿Arriba de dónde? Arriba de Google, pero también arriba de la IA, porque ahora mismo el hecho de conseguir esa autoridad y de conseguir esa mención hace que tengas más oportunidades de aparecer. Fíjate, por aportar datos. Y hablando de datos de Google, solo alrededor de un 14% de las URLs citadas por el modo de inteligencia artificial de Google, solo un 14% coinciden con el top 10 de los resultados orgánicos tradicionales. Es decir, tienes más oportunidades de aparecer arriba. Eso se consigue, repito, con tráfico y se consigue con enlaces y sobre todo con citaciones. Sí, señor. Pues seguiremos hablando de este interesantísimo tema y que es una de las patas capitales y principales del posicionamiento y del SEO, porque si nadie habla de ti, dicen, si no estás en Internet, no existes. Y si nadie habla de ti en Internet, casi que tampoco. Así que gracias por acompañarnos en este episodio de Enclave Industrial. Hoy hemos visto que la autoridad no se compra, o no se compra al 100%, sino que se construye y que en el sector industrial cada enlace cuenta y cada citación cuenta y cada mención cuenta. Y, oye, nos escuchamos en el próximo episodio con más estrategias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y al éxito. Nos encontramos dentro de... Oye, nos vamos de vacaciones. Eso. Nos mantenemos y nos vamos de vacaciones. Nos vamos a refrescar un poquito, nos vamos a dar la brasa, os diremos dónde estamos. Estamos por aquí, pero lo importante viene ahora en septiembre, ¿no, Xavi? Correcto. Volvemos el 4 de septiembre con Enclave Industrial y sobre todo a todas las empresas industriales, todas las empresas que apuestan por la transformación digital, por estar activas y al 100% el Internet, en septiembre tenemos una meta volante. Empieza el año, empieza el curso, digámoslo así, laboral de nuevo después del paréntesis vacacional y tenemos que estar ahí dando guerra, trabajando y haciendo que nuestros resultados, los resultados de búsqueda de nuestras páginas estén en las primeras posiciones. Ahí estamos. No os lo perdáis. A tomar nota en la agenda. Volvemos el día 4 y volvemos con un peso pesado. Cuidadín. Eso es. A disfrutar. A disfrutar. Enclave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.